Así que es hora de pasar a hablar de Drácula. Y bueno, amigos, se ha comentado de todo sobre esta persona, pero la idea es tomar esta historia desde varios puntos de vista. eh, y ¿saben qué? A la conclusión que he llegado es que hay algo truculento detrás de Drácula. Como que hay que investigarlo mucho más. Yo por eso que me tomé todos estos días y les dije al principio de este programa, por algo pasan las cosas, porque este programa debimos haberlo hecho el viernes que estaba antes de Halloween, no lo pudimos hacer, después el mismo Halloween tampoco lo pudimos hacer, el viernes pasado tampoco lo pudimos hacer y ahora recién salimos al aire. Pero gracias a eso yo he podido recopilar más antecedentes que los voy a exponer ahora. Eh, Sí, hice varias diapositivas, incluso los últimos antecedentes no lo alcancé a poner en las diapositivas, pero eso lo voy a hablar acá mirando a la cámara. Así es que yo creo que lo de Drácula da como para 3 programas, así como fácil, fácil. Pero voy a tratar de resumir un poquito. Así es que vamos a compartir pantalla. A ver, mira, acá la tengo abierto el Power, pero vamos a empezar desde el inicio porque ahí estoy con la última. ¿Ya? Estimado Benja, tú me dices si se ve bien completo. Ya, perfecto. Entonces, como pueden ver en pantalla, la verdadera historia de Drácula. Te pillamos, pues, compadre. Ese es nuestro subtítulo. Y ya voy a explicar por qué le estamos diciendo que lo pillamos. Y como les decía, esta información que les voy a exponer ahora se basa en 3 fuentes de información. Lo que cuenta Yamile, que yo llamo así cariñosamente a ChatGPT, lo que ha dicho la divulgación taigetiana y esbaroniana, y también investigación propia. Así es que, estimados amigos, sean bienvenidos a este capítulo especial del Somos la Fuente ligado a Halloween y a la verdadera historia de Drácula. Me acuerdo de los inicios de cada capítulo del Conde Pátula, pero ya vamos a hablar de eso. ¡Chana! Bueno, amigos, vamos a empezar con lo que dice Yamile sobre esto. ¿Ya? Vamos a leer. Dice, la historia de Drácula tiene sus raíces en la novela gótica clásica llamada Drácula, escrita por el autor irlandés, estimado Benja, tenía que ser de Irlanda, Bram Stoker, y publicada por primera vez en 1897. Estamos diciendo que esto es ya a fines del siglo XIX. Aunque la trama y los personajes están inspirados en figuras históricas y leyendas populares, Stoker creó un personaje inmortal que ha perdurado en la cultura popular a lo largo de los años. La novela Drácula presenta al conde Drácula, un vampiro poderoso y seductor de Transilvania que se traslada a Londres con la intención de propagar la maldición de la no vida. El personaje de Drácula está basado en Vlad III, príncipe de Valaquia, también conocido como Vlad el Empalador, un gobernante medieval que era famoso por sus tácticas crueles y su reputación sanguinaria. Si bien Vlad el Empalador no era un vampiro, su fama de brutalidad y crueldad le proporcionó la inspiración para el personaje ficticio de Drácula. Esto que acabo de leer, estimados amigos, es lo que nos dice ChatGPT en torno a la figura de Drácula, ¿ya? Cuando le consulté sobre el origen de esto. Y ahí estamos viendo en pantalla la portada de este libro del siglo XIX, Drácula, Bram Stoker. Es como de portada de género de esos libros antiguos que uno iba a consultar a las bibliotecas. ¿Se acuerdas cuando uno en sus tiempos universitarios o pasaba a una biblioteca pública así antigua y encontraba esos libros con portada de género? Bueno, así era, no había ningún vampiro en la portada, nada. Y además, por lo que vemos en la portada, aparece hasta como un diario personal ahí con sangre, así con letras hechas con el dedo. Pero sigamos viendo. La novela de Stoker narra la historia de la lucha ante Drácula y un grupo de personas que intentan derrotarlo, entre ellos el profesor Abraham Van Helsing y el joven abogado Jonathan Harker.
La novela se cuenta en forma de diarios, cartas y artículos de periódicos, lo que le da un toque realista y aumenta la sensación de inquietud y misterio. A lo largo de los años, la figura de Drácula ha evolucionado y ha sido adaptada en innumerables obras de teatro, películas, series de televisión y otros medios. A menudo se le retrata como un ser oscuro, seductor y misterioso, capaz de hipnotizar a sus víctimas y transformarse en un murciélago o en niebla. Ha llegado a convertirse en un arquetipo de los vampiros de la cultura popular, dejando un legado duradero en la literatura y el entretenimiento. Y ahí, como podemos ver, estimado amigo Benja, incluí algunas escenas de cine, de películas clásicas de Drácula, como por ejemplo este actor, me parece que es de apellido Nolan, algo así, que es el que hace de Saruman en El Señor de los Anillos. ¿Cómo se llama ese actor? Pero bueno, está ahí, hizo de Drácula. También tenemos la escena del doctor Van Helsing y su ayudante, ahí están como los héroes, los que intentan matar a Drácula dentro de la película. Y ahí, por supuesto, no podía faltar el afiche de uno de mis dibujos favoritos de la infancia, El Conde Pátula. Ahí está, ¿ya? Entonces, como vemos, es parte de la cultura popular. Hoy en día se han hecho muchas películas sobre vampiros, está la saga de Crepúsculo, basada en libros también. Entonces, se muestra a este Drácula como una persona frívola, pero al mismo tiempo seductora, ¿ya? O sea, siempre está muy bien vestido, es hipnotizante. Y claro, podemos hacer alguna alusión a lo que hacen los vampiros, porque no sé si ustedes, amigos míos, los que nos están viendo en pantalla, han visto documentales de la naturaleza, cuando los vampiros o murciélagos, bueno, sobre todo los vampiros, los animales vampiros, eh, succionan la sangre de sus víctimas, que suelen ser animales, por ejemplo, de granja, no salen despavoridos, no se quejan, no andan con susto, como suelen suceder cuando lo atacan los grandes depredadores, por ejemplo, sino que están sumamente quietos. Y esto es porque cuando entierran sus colmillos, los murciélagos, en la piel de sus víctimas, secretan una sustancia que es como que las deja como hipnotizadas, efectivamente, las deja como tranquilas, ¿ya? Entonces, por eso que no sienten cuando están siendo succionada la sangre, ¿ya? Eso es lo que hacen los vampiros. Yo creo que en algo se basó en la naturaleza, esta historia de que son como seductores o algo así. Pero sigamos viendo lo que habíamos investigado. Entonces, Yamile dice, el mito de Drácula se vincula a Vlad Tepes, principalmente debido a similitudes en sus nombres y la crueldad asociada con ambos. El nombre Drácula proviene del título que Vlad Tepes utilizaba, Draculia, que significa hijo del dragón en rumano, y hace referencia a su padre, Vlad II, quien fue admitido en la Orden del Dragón, una sociedad militar cristiana. Y por lo que sabemos por la divulgación taigetiana y esbauriniana, todos aquellos que le rinden culto a los dragones bien podrían ser reptilianos. Aquí ese es un paréntesis que yo hago para que ustedes ya vayan dimensionando esta orden que estaba en Rumania. Bueno, la Orden del Dragón en rumano dice Ordinul Draginuli o Societas Trasconistarum. Bueno, hay que decir que el rumano deriva del latín, ¿ya? Así es que en algo se parece a nuestro idioma castellano, también al italiano, al francés un poquito, ¿ya? Pero igual es difícil de pronunciar. Yo me acuerdo de cuando era más pequeño, el Mundial de Estados Unidos, y me llamaba la atención los apellidos de los futbolistas rumanos. Me acuerdo cuando Rumania venció a Argentina con gran actuación de George Hagi, estaba Dumitrescu, Pupescu, Petrescu, todos los terminados en Escu.
Pero bueno, esas son cosas que del fútbol. Pero sigamos aquí con lo que dice la diapositiva. Entonces, la Orden del Dragón fue una sociedad de caballeros fundada en 1408 por el rey Segismundo de Luxemburgo. O sea, esto no proviene de Rumania, sino que proviene de Luxemburgo, quien también fue rey de Hungría y el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que según los historiadores fue un intento de la aristocracia de la época, de la nobleza de la época, por restablecer lo que fue el Imperio Romano de Occidente, ya que yo me acuerdo que incluía Francia, con Alemania, Suiza, Austria, todas esas partes del centro de Europa, y le ponían el sacro como el Santo Imperio Romano Germánico. Pero bueno, la orden tenía como objetivo principal defender la cristiandad y luchar contra los enemigos de la fe, especialmente el Imperio Otomano, que representaba una amenaza significativa en ese periodo. Bueno, yo estuve viendo algunos canales de YouTube, estimado Benjamín, y la verdad es que en cierta época, después de que cayó aparentemente el Imperio Romano de Occidente, Europa, en su parte occidental, estaba muy, pero muy dividida en distintos reinatos, reinos provenientes de invasiones bárbaras, ¿cierto? Todos los godos, los ostrogodos, los visigodos, todos los godos tenían distintos reinos y entre ellos se peleaban entre sí. Y por culpa de esas disputas, se aprovecharon del pánico los musulmanes. ¿Ya? Ahí está de moda todo lo que era el pueblo musulmán, bueno, no pueblo, era la religión musulmana. Entonces, lo que andaban buscando era conquistar prácticamente todo el mundo por rendirle culto a Alá. Así es que se fueron por el norte de África y llegaron a España y atacaron al reino visigodo y conquistaron el reino visigodo del rey Rodrigo. En tanto, el Imperio Romano de Oriente se mantuvo firme, pero eso les duró hasta que en el año 1520 el Imperio Turco Otomano llegó a las puertas de Constantinopla con lo que eran cañones. Llegó con toda la pólvora de Oriente, con los cañones, y ahí derribaron las murallas de Constantinopla, sacaron al emperador y empezaron a avanzar por todo lo que es la península de los Balcanes, rumbo a conquistar Europa. Entonces, según lo que nos cuentan los historiadores en el colegio, el Vaticano, que estaba presente en Roma también, y también, claro, porque vio cómo sucumbió el Imperio Romano de Oriente, decía, oye, si no paramos a estos tipos, nuestra iglesia va a sucumbir, así que necesitamos a alguien que le ponga freno, así como en su momento fue Carlos Martel quien le puso freno a los moros en Francia, pongámosle algún freno por Oriente. Entonces encontraron a un tipo que estudió dentro del Imperio Turco Otomano junto a su hermano, porque el papá de Vlad Tepes, que era Vlad II, le servía como un rey lacayo al emperador turco otomano, ¿ya? Hasta que tuvieron sus divergencias y lo encontraron como traidor de algo, ¿ya? Entonces, para aminorar los ánimos, para que no se le viniera el Imperio Turco Otomano y gobernara Valaquia, que así se le llamaba a Rumania antes, lo que hizo este gobernante fue decirle al gobernante turco otomano, mire, le voy a poner una garantía. ¿Cuál garantía? Dijo el máximo jerarca otomano. Mis hijos. Les voy a dejar a mi hijo como garantía. Y ahí dejó a su hijo Vlad y al otro chico que no me acuerdo el nombre, y estudiaron en los mejores colegios, claro, junto al príncipe del Imperio Otomano. Entonces adoptó todas las costumbres de Oriente, toda la sabiduría de Oriente, que por aquella época la sabiduría de Occidente, entre comillas, se mantuvo vigente en lo que era el Imperio Turco Otomano, porque en Europa cayeron en la oscuridad, ¿cierto? La Edad Media. Entonces los conocimientos que se salvaguardaron los turcos otomanos. Entonces aprendió
donde mejor podría aprender de historia, de economía, de matemática, filosofía. Ahí aprendió Vlad Tepes. Pero después, con el tiempo y siendo apoyado por la Iglesia Católica, entonces Vlad Tepes se le plantó firme al Imperio Turco Otomano y le hizo resistencia. Se le recuerda por los métodos, porque claro, no tenía un gran ejército Vlad Tepes, ¿ya? No, no era que tuviera 1 millón de hombres contra todos los otomanos. Lo que hizo fue esperar a los otomanos en su propio territorio, territorio que él conocía, lleno de bosques, ¿ya? En Transilvania, en todas esas partes, muchos bosques. Entonces, cuando los otomanos atravesaron el río que estaba ahí, me parece que el Danubio, no me acuerdo mucho, atravesaron el río, les costó pero mucho porque sabía mucho de tácticas militares este Blas Tepe, sobre todo estas tácticas de guerrillas que se esconden detrás de los árboles, etcétera. Entonces, y por los bosques, tú no podías hacer pasar a un gran ejército. Entonces, aprovechó la oscuridad de los bosques, que todo es muy estrecho, como para hacerle frente a los otomanos. Entonces, cuando le hizo frente, no mató a todos los soldados otomanos y se los llevó como esclavos. Se los llevó para empalarlos y ponerlo ahí sus cadáveres al costado del camino. Entonces, a medida que iba avanzando, el ejército, comandado por el propio emperador del imperio, miraba a todos sus soldados ahí que estaban empalados. Entonces, la escena era como del terror, claro. Entonces, esto es una táctica militar vieja, o sea, no es que se le haya ocurrido a Vlad Tepes, sino pregúntenle a quienes hicieron la película 300. ¿Se acuerdan ustedes que eran 300 soldados de Esparta que estuvieron al frente contra el ejército de Jerjes, ¿cierto? Y que para bajarles la moral ponían a todos los cadáveres ahí como un muro, haciendo un Sí. muro para que no pasara por las Termópilas. Bueno, estas tácticas son antiguas, entonces Vlad Tepes la utilizó a su favor para causar terror, para que no siguieran avanzando. Y yo todo esto lo vi, estimado amigo Benja, en un documental que se lo recomiendo, está en Netflix, que habla sobre Vlad Tepes. Entonces ahí vi todas las tácticas militares y se dice que aparte él a sus enemigos políticos los mataba y se los comía. Se los Oh. comía, bebía la sangre y todo eso. ¿Ya? Oye, Lo Victoria, hacía, disculpa. ¿sí? Pero fíjate que hay algo que es súper cotidiano referente a ese hábito, como de exponer el cadáver sufriente. O sea, basta con entrar a una iglesia, pues. Si de hecho la figura de un hombre ahí todo flaco, ensangrentado, en el fondo es eso, es sembrar el terror para decir esto le pasa a quienes hacen eso, independiente a quién haya sido o quiénes haya sido Jesús. De alguna forma a nosotros nos llega como una persona agitadora de masas o una persona rebelde. Entonces, al poner esa imagen de Jesús en la iglesia, la iglesia nos está diciendo, esto es lo que le pasa a quienes desobedecen. Entonces, me da risa que haya gente que, bueno, yo entiendo también por qué, que ocupe crucifijos, ¿me entendí? Porque para mí es el equivalente a esto. Creo que para mí ver un Cristo crucificado es el equivalente de una tribu con un palo con la cabeza del enemigo ensartada. Así, corta. Es muy, muy macabro, es muy chocante ver una imagen así además. Qué Así buen que es, punto has tocado, estimado amigo Benja, porque eso me decía una antigua amiga Medium, que yo siempre la menciono acá, porque me decía el por qué ella no usaba crucifijo, porque para ella era muy fuerte, era como tener la imagen de un cadáver ahí en el claro, cuello, con todo el peso que claro. eso tiene. Y nosotros, que por ejemplo, alguna vez yo usé crucifijo, porque claro, yo también provenía de la Matrix, claro, en Sí, su po. momento, yo no me daba cuenta de eso. Después dije, oye, ¿por qué estoy usando este símbolo que en el fondo es una persona sufriendo? Así es que, bueno, buen punto, estimado amigo Benja, muchas gracias. Sigamos con lo que nos dice Yamile. Uno de los miembros notables de la Orden del Dragón fue Vlad II, el padre de Vlad Tepes. Vlad II recibió el título de Drácul, el dragón, y sus hijos, incluido Vlad Tepes, heredaron el título de Draculia, hijo del dragón. Este título fue utilizado como símbolo de pertenencia a la Orden y de lealtad a la causa cristiana. O sea que los cristianos tienen origen draconianos. Mira, mira tú. Bueno, la Orden del Dragón
adoptó como emblema un dragón y una cruz, simbolizando la lucha entre el bien y el mal. Los miembros de la orden debían jurar defender la fe cristiana y luchar contra los enemigos de la iglesia. Aunque la orden no fue tan influyente como otras órdenes militares de la época, como los caballeros templarios o los caballeros hospitalarios, mira Benja, hospitalarios, hospitalidad, hospital, bueno, siguen siendo interesantes por su asociación con la figura histórica de Vlad Tepes y su papel en la creación del mito de Drácula. ¿Ya? O sea, Drácula es el señor dragón. Y hasta aquí llegamos con lo que es ChatGPT. Ahora vamos a pasar a ver la investigación de un canal de YouTube que se los recomiendo, que si bien no tiene nada que ver con la divulgación taigetiana y esbaruniana, se los voy a recomendar porque el chico es un mexicano que le encanta el tema de los vampiros, del terror y todo eso, y es un gran investigador. O sea, sería como el mente abierta, pero de la parte del terror. Así es que se lo recomiendo a un chico mexicano bien joven. Yo lo vi en un directo, le hice una pregunta, pero me la contestó en milésimas de segundo, pero ya les voy a indicar cuál es. Aquí está. Bueno, y ahí como ven en la parte de abajo está el enlace, así que después voy a copiar este enlace y lo voy a pegar acá en la descripción de este video para que la gente vea la investigación que hizo este youtuber, que es el Grimorio de Rix, sobre la historia de Drácula. Así es que para que ustedes lo vean. Y es más, después de, porque yo está, con este material que les estoy mostrando, iba a aparecer para la fecha del viernes antes del 31 de octubre, y ahora en estos días me puse a ver más videos del Grimorio de Rix, y el Grimorio de Rix te va a empezar a hablar de unas cosas realmente fascinantes que ya se las voy a comentar en las próximas diapositivas. Así que todo pasa por algo, amigos. Entonces, veamos lo que había puesto acá. Esto lo escribí yo. De acuerdo al canal de YouTube El Grimorio de Rix, la historia contada en la novela Drácula es cierta o, al menos, se basa en hechos reales que le acontecieron al propio autor Bram Stoker. Y esto, estimado amigo Benja, no lo sabe ni siquiera Yasky, o no lo sabía cuando lo conversó con Robert, no lo conocía a Neka, porque cuando Robert le preguntó a ella sobre Drácula, decía, sí, mira, esto se le ocurrió a Bram Stoker como para que la gente sintiera como una seducción por parte de este vampiro, que es un vampiro encachado, guapo, seductor de mujeres, ¿cierto? Pero no, aquí este canal de YouTube va a empezar a investigar y nota que no, que esa no era la intención de la novela original de Bram Stoker, presentar esta figura como del romanticismo en torno a la figura de un vampiro. Veamos lo que nos dice. Para llegar a esta conclusión, este canal se basó en el hecho de que la casa editorial que publicó el libro eliminó 101 páginas del texto original. Además, la vida y muerte de este escritor está rodeado por muchos cabos sueltos. En sus primeras entrevistas, este autor contó que si bien los personajes eran ficticios, estos se basaban en personas y hechos reales. El título original del libro no era Drácula, sino El no muerto. Sin embargo, la editorial censuró todo eso y vendió el libro como una novela ficticia. Y aquí, estimado amigo, yo le doy la razón al Grimorio de Rix porque en realidad lo que hacen las editoriales, aparte de editarte, por ejemplo, si tú escribiste algo mal, que no se adecua a nuestro idioma castellano, que tú, no sé, no quisiste expresarlo de esa manera, entonces te lo arregla para que quede bien. No solamente eso, sino que también es como te pone una línea editorial. La editorial tiene su línea editorial, entonces no te publica cualquier libro, ¿ya? Entonces, imagínense la época, a fines del siglo XIX, que igual es algo conservador, si bien estábamos en la época en que empezaba a hablar H.P. Lovecraft y otros más, ¿cierto? Bueno, H.P. Lovecraft a principios del siglo XX, y esto era como muy incipiente, el hablar del terror y ese tipo de cosas. Entonces, había que como que bajarle el nivel un poquito, ¿ya?
Entonces yo creo que sufrió como una especie de censura nuestro estimado amigo Bram Stoker. ¿Algo querías mencionar tú, Benja? Me olvidé. Dale nomás, así que no te quería Ya, interrumpir, está muy entretenido. Súper interesante tu ya. investigación. Dale Gracias, nomás. gracias, gracias. Sigamos entonces, después te vas a acordar. Bueno, muchas décadas pasaron hasta que un sobrino bisnieto de Stoker obtuvo sus diarios personales. Allí se menciona que hubo un prefacio original que decía así, dos puntos. Este es el prefacio, dice, el lector de este relato comprenderá enseguida que los acontecimientos que se presentan en estas páginas se han ido recopilando de un modo gradual para formar un todo lógico. Aparte de suprimir detalles de menor importancia que consideraba innecesarios, he dejado que las personas implicadas relaten sus experiencias a su manera. Sin embargo, por razones obvias, he cambiado los nombres de los personajes y de los lugares en que transcurre. En todos los demás aspectos, he respetado el manuscrito sin modificarlo, por deferencia a los deseos de quienes consideraban su deber presentarlo ante los ojos del público. Tengo la plena convicción de que los sucesos aquí descritos acontecieron realmente. Bueno, ese fue el prefacio que hizo Bram Stoker y que no apareció en esta novela que habíamos presentado así como de 1897 con ese de portada amarilla. No, no está ahí. Lo obtuvo el sobrino bisnieto de Stoker, ¿ya? A partir de los diarios originales. Y no cabe la más mínima duda, por increíbles e incomprensibles que puedan parecer a primera vista, y estoy además convencido, bueno, sí, me parece que aquí sigue hablando Stoker, no cabe ni la más mínima duda, por increíbles e incomprensibles que puedan parecer a primera vista, y estoy además convencido de que siempre deberán ser, hasta cierto punto, incomprensibles, por mucho que los continuos avances en psicología y en las ciencias naturales puedan, en los años venideros, dar una explicación lógica a unos hechos tan extraños que, en el momento presente, ni los científicos ni la policía secreta son capaces de entender. De nuevo, afirmo que la misteriosa tragedia que aquí se describe es absolutamente verídica en todos sus aspectos externos. Si bien, como es natural, con respecto a ciertos puntos, he llegado a una conclusión distinta que los implicados en esta historia, pero los hechos son incontrovertibles y obran en conocimiento de tantas personas que no se pueden negar. Eso decía Stoker en el prefacio. De acuerdo al Grimorio de Rix, este canal de YouTube, Stoker reafirmaba que tanto los eventos como los personajes de Drácula eran completamente reales y que seguían vivos para cuando la novela fue publicada. 1897, ¿sí? Está publicadísimo. Bueno, por otra parte, en el video del mencionado canal de YouTube, se indica que la editorial convenció a Stoker de modificar ciertos pasajes del libro porque en Inglaterra, en aquel entonces, aún estaba conmocionada por los asesinatos cometidos por el denominado Jack el Destripador, crímenes que quedaron impunes y sin resolver. Ay, ay, ay. Eso da para otro gran relato, estimado Jack. Y yo creo que la única forma de averiguar quién fue Jack el Destripador sería comiendo el brazo de Reina. Lo voy a dejar hasta ahí. Bueno, sigamos. A pesar de esto, Stoker se las arregló para hacer algo ingenioso. Por aquella época, era común que las mismas editoriales se encargaran de traducir los textos a distintos idiomas y así los exportaron a otros países. Pero el autor tradujo personalmente su texto desde el inglés al islandés. Y no solo eso, muy inteligentemente envió la versión original que no estaba censurada. Es por este motivo
que esa publicación en Islandia era una versión mucho más larga y distinta que la original y recibió el título de Mark Myrkrana, que se traduce como Los poderes de la oscuridad. ¿Ven? Ahí está la portada, en islandés. Si hay alguien que sepa islandés, nos podrá decir lo que dice ahí. Bueno, sigamos. Ya. Abajo decía Reykjavik, que es la capital. Muy bien, estimado Benja. De algo se sabe estudiar esto de la Eso, geografía. Reykjavik. eso. Yo lo único que sabía de Islandia era de un jugador que se llama Good Johnson, que jugaba en el Barcelona. Era un delantero. Son bien nórdicos los islandeses. Yo sé de Islandia por una película que se llama La fiesta de Babette, que es muy buena, se la Ya. recomiendo, voy a dejar el enlace, y por la cantante Björk, que tiene esos nombres impronunciables. Es como Björk Gudmundsdóttir, Sí, sí, complicado. sí. Sí, Es tienen como el como... finés, parece. sí, es parecido. Sí, sí, sí. Bueno, sigamos con la historia. La principal personaje presente en la versión islandesa, ojo, la versión islandesa, no la inglesa, la islandesa y no en la que se publicó en Inglaterra, es el de la condesa Dollingen von Gratz, una vampiresa quien era objeto de interés amoroso del conde Drácula. En el libro de Stoker, Drácula no era un apuesto galán, como lo muestran en las películas, sino que era un, comillas, aberrante monstruo cuya forma humana es un horrible, nauseabundo anciano incapaz de sentir amor o cualquier sentimiento humano. Es más como un animal. Así lo describe Oh, Stoker en la versión islandesa. El Grimorio de Rix señala que los verdaderos protagonistas de esta historia resultaron ser el propio Bram Stoker, su hermana Matilda y el mayor de sus hermanos, William Thornley. El sobrino bisnieto de Bram Stoker, Dacre Stoker, en su libro Drácula, el origen, relata esta historia no conocida. Y ahí estamos viendo la portada de este libro, que la busqué por internet y estaba completamente vendida. Fue bestseller la cuestión. oh, buenísimo. Y fue hace poquito años. Bueno, aseguran que la historia original era un relato periodístico más que una historia de ficción. Estos sucesos que le sucedieron al autor original con sus hermanos cuando eran niños. Por aquella época tenían una niñera llamada Ellen, una joven que se veía como de 15 años de edad cuando es contratada por sus padres. Bram era un niño sumamente enfermizo, a tal punto que en una ocasión enferma gravemente y estuvo al borde de la muerte. Pero la niñera Ellen, quien solía desaparecer por días tras internarse en un bosque, le realiza un procedimiento a puertas cerradas. Bram solo recordaba algunos flashazos donde la nana Ellen se hacía heridas y le daba de beber su sangre. Tras ese procedimiento, Ellen desapareció de la familia. Con el tiempo, el niño no volvió a enfermar y se convirtió en un adolescente y adulto joven sumamente fuerte, más que la mayoría de los irlandeses por aquellos años. Cuando Bram cumplió 21 años, él y sus hermanos volvieron a ver a Ellen, pero, para su sorpresa, Ellen estaba idéntica y seguía luciendo como una chica de 15 o 16 años, más o menos como nosotros vemos a nuestra querida amiga Mari Esvaro, una chica de 15 años. Bueno, les confiesa que es una vampiresa y les cuenta cómo fue transformada por uno de estos seres. Además, les pide su ayuda para detener a un vampiro de nombre Drácula, un ser que la quiere para él. Pero se trata de un ser espantoso, malvado, sanguinario y vengativo que fue capaz de asesinar al joven esposo de Ellen con tal de quedarse con ella. Durante los acontecimientos del libro, la esposa de Thornley, el hermano mayor de Bram, quien ya para ese tiempo era un respetado médico, es mordida por un vampiro
y se convierte en uno de ellos. Es por eso que Thornley le pide ayuda a un amigo, mentor de la universidad, llamado Arminius Banbury, quien sabe mucho de los vampiros. El final de la novela es triste, porque los hermanos Stoker no son capaces de derrotar a Drácula y la única forma en la que éste acepta irse y no volver a molestarlos es que Ellen se quede con él para toda la eternidad, a lo que ella acepta. Así es que esa es la historia, Benjamín, que yo vi en un video como de 40 minutos del canal de YouTube El Grimorio de Rix, el cual se los recomiendo. Les voy a dejar el enlace en la descripción de este video. Está bastante interesante. Y ojo que le está haciendo seguimiento el canal El Grimorio de Rix a este caso. Y por los últimos videos que yo estuve viendo de él, él dice que todavía no ha terminado de leer la versión islandesa que ya se la consiguió. Está haciendo la traducción al Bueno, español, entonces va a ir sacando nuevos videos sobre esto, pero lo que él cuenta es que terminó la historia de manera triste porque esta chica finalmente se va con Drácula para que dejara en paz a los niños de aquella época. Ahora, la parte buena para Bram Stoker es que se hizo sumamente fuerte, era un niño enfermizo. Entonces, lo que hizo el autor fue escribir esta historia para contarle al mundo. Él quería revelarle al mundo lo que le había pasado y escribió esta novela como un diario personal. Por eso que hay como testimonios dentro de la forma de escribir, como testimonios de cada personaje, hay hasta como fichas policiales que él incluye, pero la editorial como que le hace el corte, sobre todo a las 100 primeras páginas, le hace el corte y le cambia los nombres a las personas y lugares. Una estrategia que se usa en la ficción para proteger a los verdaderos protagonistas, como yo me acuerdo que utilizaba un programa muy famoso acá en Chile llamado Mea Culpa con Carlos eh, Pinto. Y él siempre en estas historias que mostraba de violencia, de asesinatos, etcétera, decía que los verdaderos nombres han sido modificados para que la gente no lo encuentre, ¿cierto? Entonces, es una estrategia que se utiliza en la ficción, pero claramente lo que quería decir el autor es que esto es real, que había alguien que estaba en la Europa Oriental, que llegó a Inglaterra y él quería denunciar que este ser se había inmiscuido en la sociedad inglesa durante el siglo XIX. Era una tal advertencia. cual lo relatan, tal cual Ujú. lo relatan en la película. De hecho, Mina Harker, que era la mujer del protagonista de Drácula, es seducida por este personaje en las calles londinenses del siglo XIX, cuando él venía de Oriente. Y es como que la enamora a Mina Harker, que era la mujer o la prometida, y él se enamora también de ella, porque, bueno, en la película de Bram Stoker, Ujú. o la que llega hasta nosotros en forma clásica, ella era así como la reencarnación de Elizabeth, que era la mujer de Nuestra este amiga Vlad. Eli. Sí, se llama igual. Oye, de hecho, sé ese dato porque, viste que yo les conté que canté en un coro como 500 años. El coro de vampiro, ¿no? Como 30 años estuve en ese coro. Y una amiga que es media alemana escribió una obra que se llama Elizabeth. Y cuando la cantamos, estaba escrita en latín. Y cuando hicimos la performance para la presentación, salimos todos así con capuchas negras y con velas. Y cuenta esa obra que escribió ella, la historia de cuando esta mujer es engañada por el ejército otomano y le llega una carta diciendo que su amado esposo murió y ella se lanza desde el castillo. Entonces cuando él Ujú. llega, la encuentra muerta y ahí maldice posteriormente a la cruz o a la iglesia y ahí le cae esta maldición de ser un no muerto. Bueno, Ese, esa es la tergiversación de la historia, claro, porque, por claro, ejemplo, claro. la gente lo puede ver en el documental que está puesto en Netflix, que a la mujer de Vlad Tepes ¿Ah? la intentaron convencer de pasar al bando de los otomanos y ella no acepta y se lanza a ella desde el balcón, ¿ya? Claro, Porque más claro, encima le llegaron con la excusa de que habían matado a Vlad Tepes. claro, claro. Entonces ella Como se Romeo y lanza. Julieta, sí.
Claro, ella y se sigue. lanza y bueno, ahí le causó un gran dolor a Vlad Tepes y bueno, y ahí empezaron a acorralarlo, ¿ya? Pero eso es lo que pasó y en la novela censurada en la que finalmente se promovió y La que crearon las llega, películas donde los vampiros los muestran como seductores. claro. Y no es así. Tal como lo dije hace No, algunos minutos atrás, la versión original era de un ser realmente horroroso, como ¿ya? nos describen que es como nos describen las TGTs que son realmente los vampiros. Así es. No, no que brillan como los de Crepúsculo. Mira, en el chat están diciendo Pedro LN, la película era Nosferatu de 1922. Sí. Sí, por ahí dejé, se llamaba Martin, el actor, dejé el nombre por acá, Ujú. no me acuerdo. Ah, Bueno, Martin Nolan, el actor de ahora veamos lo que nos dijeron las chicas de la Toleca, eso. ¿ya? Veamos los datos duros que los vamos a repetir porque, digo repetir porque Buenísimo. salió en Agencia Sí. Cósmica hace pocos días. Oye, Datos, increíble. Ah, ¿sí? dale, no. No te iba a decir que increíble que es una condición médica que es estudiada y es conocida y que nosotros no tenemos absolutamente ni la más mínima idea de que existe. Y está registrado al parecer en los libros de medicina y todo. Esta Ujú. enfermedad, según ella. Sí, claro. Pero bueno, veamos qué es lo que nos dice Yassi al respecto. Y esto es parte de una conversación con Robert, entonces yo no les puse copiar y pegar a la conversación, sí que saqué algunos datos a partir de esta Eso. conversación. Entonces, datos importantes sobre los vampiros aportados por Yassi Esbaru. La gente que sigue el New Age, que piensa que Saint Germain vendrá a salvarlos a todos, ignoran que Saint Germain es un vampiro. Ya vamos a estar hablando de Saint Germain. Vlad el Empalador era amigo de la realeza europea y del Vaticano, era lo que yo también les mencionaba. Le llamaban Germain y lo terminaron santificando. Los vampiros son reales, y aquí comillas, pero no son esos bonitos que brillan en la luz del sol, ni son guapos. ¿Ya? Esa es la tergiversación que hizo la editorial y todas las películas. Son horribles, apestosos y degenerados. A Vlad Tepes nunca lo encontraron, pues lo ayudaron a escapar. Claro, en el documental que yo vi de Netflix, efectivamente nunca lo atrapan. Él se esconde de los otomanos. Y bueno, los otomanos ponen a un rey títere que era el hermano de Vlad Tepes. Entonces él queda como gobernando lo que es la zona de Valaquia y Vlad Tepes ya es como el rey no reconocido de Valaquia y se arranca, ¿ya? Entonces nunca lo pillaron. Hay más de 100 clases de vampiros, ¿ya? Entonces no hay que poner a todos los vampiros en un mismo saco, hay 100 clases. La mayoría se confunden con zombies, porque así son, básicamente cadáveres animados por una entidad del bajo astral. Y para no descomponerse tan rápido y tener que ir por otro cadáver, beberán sangre que los revitaliza o simplemente se pasan al cuerpo de la víctima que desplazan su alma con la de ellos y empiezan eso de nuevo. ¿Ya? Entonces, necesitan a una víctima para seguir progresando porque al final de cuentas el cuerpo que están teniendo se va pudriendo, porque en el fondo está inanimado, lo anima así como de manera casi como artificial esto. Como un Entonces, títere. claro, entonces en un determinado momento ya no le va a servir, entonces tiene que meterse en el cuerpo de otra víctima, ¿ya? Entonces lo que hacen los vampiros es como imantarlos para que ese cuerpo sí pueda ser aprovechado por ellos. Oye, Eh, qué loco, disculpa, Vitoto, que, por ejemplo, esas cosas pasen. Obviamente los humanos no tenemos la tecnología para hacer esos cambios de cuerpos. El cabal, me imagino que domina esas técnicas hace mucho tiempo. Pero estos seres lo hacen de forma natural al parecer y imagino que eso se lo da la condición de ser del bajo astral. Acuérdate Ujú. cuando Mari nos ha hablado de los seres del bajo astral, nos dice que ellos saben controlar su frecuencia, por lo tanto tienen habilidades y cosas que los humanos no tenemos. Entonces pienso que ahí puede radicar esta habilidad que tienen ellos de poder hacer y sobrevivir de esa manera tan
precaria, Sí, buen terrible, punto, estimado Benja. Son otras reglas claro, las que otros rigen reinos. en el astral, otros reinos. No, no podemos medirlos con nuestros instrumentos. Bueno, sigamos con más datos. Otra clase son los de ojos negros, como los niños de ojos negros. Esos son vampiros. Si alguien quiere saber qué son exactamente los niños de ojos negros, vampiros. No los dejen entrar a la casa ni a ningún lado, solo aléjense de ellos. El resto de las clasificaciones vendrán como variantes según la localización de los vampiros, pero están en virtualmente todo el mundo, con un nido grande en Rumania, sí, como dice la leyenda. Dicen que Bram Stoker inventó a los vampiros con su novela Drácula, Dragón. Esto no es verdad. Él volvió la historia de Vlad el Empalador, Saint-Germain, una novela con tintes románticos, pero basándose en verdades fuertes e incómodas. Yo siento que también con agenda de ayudar a esconder a los vampiros detrás de una cortina de ficción, como hacen siempre, ¿ya? Y bueno, yo menciono estos comentarios de Yasky porque al parecer no estaba enterada de la verdadera historia de Drácula que acabamos de mencionar, ¿ya? Y en el fondo, esas 100 páginas que fueron arrancadas del libro original sí mencionan la verdadera naturaleza de Drácula, como es la que sabe Yasky. No veo o no sé de qué se conecten, perdón, no veo o no sé de qué conecten zombies con vampiros, pero los veo como básicamente lo mismo. El concepto zombie tradicional más bien refiere a Nosferatu o no muerto. Eso significa Nosferatu, que es el nombre de la película que hacía alusión Pedro LN, ¿ya? Eh, entonces, se mueven así por las ánimas. Los vampiros a sus víctimas, comillas, básicamente les beben la sangre, que es la que lleva la fuerza vital, según ellos, en parte es verdad, les mantiene, comillas, vivos, como lo hace el adronocromo. Eso es básicamente, o le consumen su fuerza de vida a la víctima, es como pasar la señal de gravedad de la persona a ellos. Bueno, recordemos las clases de manifestación de la divulgación taigetiana y esbaroniana, que todo lo que nosotros percibimos en esta realidad tiene su foco de atención de la fuente, ¿ya? Entonces, entre mayor atención que reciba un objeto por parte de la fuente, mayor es su energía, mayor es su gravedad. Por eso que no es lo mismo la intención que hay al crear una hormiga que al crear un elefante. Para un elefante tú necesitas mayor energía, condensarla con la gravedad suficiente para crear ese elefante, ¿ya? Entonces, lo que hace efectivamente los vampiros es captar la atención de la fuente, llevar la gravedad a otro lado, ¿ya? Llevarse esa señal. ¿Cómo se les debe enfrentar? De aquí vienen las recomendaciones de Yasky. No teniéndoles miedo. Ahí está lo más importante. Enfrentándoles y diciéndoles que no das tu consentimiento. Defendiéndote de ellos con armas. Con estacas de madera de un árbol específico y plata. La estaca debe pasar por la caja torácica, de preferencia boca abajo, atravesando el corazón. Esto es para que no se levanten, no para matarlos. Se les debe cortar la cabeza y alejarlo del cuerpo. Entre paréntesis, válido también para los zombies según el folclore, ¿ya? Así es que cuando vemos a esta chica, ¿cómo se llama la ucraniana de estas películas? Mila Jovovich, Eso, a la Mila Jovovich cortando cabezas de los zombies, eso eso. está bien, está bien, está bien, hay que cortarles la cabeza. Las balas de plata dan reacciones alérgicas a cierta clase de entidades, pero de lo que yo sé, solo los ralentiza un poco. Eso nos dice Yasky. Hay vampiros que no son muy inteligentes como los zombie vampiros, pero estos son dirigidos por entidades del bajo astral. En tanto, en el caso de los ojos negros, sí suelen ser extremadamente inteligentes. El terror los nutre. Claro, tú le estás dando el foco de atención, porque de eso están hechos.
La víctima tiene una idea fija de cómo es lo que los acecha, porque la misma entidad se los impone, se te aparece ahí. Entonces tú te da como un miedo tan tremendo que le das mucha fuerza a eso que estás viendo. Entonces, el terror focaliza la atención al máximo de la víctima, que es la creadora de todo esto, y así los manifiesta más, porque en el final son egregores o tulpas, ya que como ya sabemos por la divulgación taitiana y esbaroniana, los egregores o tulpas son creaciones de nosotros mismos, manifestaciones, ¿ya? Se han visto aún de día. Eso de que no les puedes dar con el sol es dudoso. Están en lugares tradicionalmente relacionados con entidades bajas, catacumbas, cuevas, cementerios y demás. También en casas y edificios abandonados, cuidado con esto que es lo más común, nos dice Yasky, y en castillos como lo que estamos viendo. Son tulpas y egregores, necesitan de la atención que los creó en primer lugar, y eso es todo lo depravado, terrorífico, degenerado y horrible. El que sean tulpas no quita que sean reales. En Rumania están en los Cárpatos, que son los montes que están por ahí, pero están en todas partes, o casi. La relación con los murciélagos solo es que chupan sangre. Lo de las capas o el color negro es más bien sacado de la novela Drácula y de Vlad Saint-Germain. ¿Ya? Cuando un vampiro te muerde, te contagia de upirología, ¿ya? Que es como la enfermedad que te transmiten. No son basados en novelas clásicas y los ha habido desde siempre y en todo el mundo, al grado de que son problemas grandes en la Tierra. Ojo, que es un tremendo tema. Yo por eso lo quise poner a colación acá. Es un temazo este de los vampiros. Pero entran en estados de recesión en donde se pueden esconder por décadas para luego salir si algo les despierta, como una guerra, por ejemplo. Y aquí cuando Yasuke menciona Oh, todo esto, digo, oye, donde están cayendo bombas, enfrentamientos, eso despierta a los vampiros. Entonces, ojo con eso, que ahí aprovechan el pánico. salen a comer. Exacto, Está de la cena merienda. servida. Claro, están todos ensangrentados por ahí, ¿eh? Claro. Bueno, por lo general no atacan el cuello, sino a las piernas de sus víctimas, siendo que la arteria femoral es la que más sangre saca con una herida, más que la yugular o carótida, que serían el segundo lugar, ¿ya? Entonces, es verdad. Hay un, comillas, virus o exosoma que ayuda a disparar el que un sujeto sea propenso a la parasitación astral que viene después, ¿ya? Entonces, una cosa es la mordida por los colmillos y otra cosa es lo que te viene después, ¿ya? Que es un exosoma. Un vampiro, por lo general, es un cuerpo humano muerto y en descomposición, ya sin su conexión original a la fuente, que es reanimado por un ente tulpa astral de naturaleza regresiva. A medida que usa el cuerpo, se continúa deteriorando y está muchas veces en estado avanzado de descomposición cadavérica. La sangre es tanto para ayudar a animar el cuerpo putrefacto, pero mayormente es por absorber la energía vital de la persona a la cual chupan. Energía vital llena de adrenalina y miedo, relacionado con adrenocromo, que es la base manifestadora de esta clase de entidades regresivas de naturaleza tulpa o egregor. Es decir, mientras la víctima esté más asustada, más sabrosa es para estos vampiros. Quizás por eso utilizan a los niños en algunos sacrificios, porque los Sí, niños secretan más energía, sobre todo del sí, porque miedo. además Vitoto, un ser como un niño que es más inocente, obviamente los niveles de terror llegan a mucho más altos que lo que puede espantarse un adulto. Por ejemplo, Ujú. ayer vi un video en internet y quedé como súper choqueado de una explosión, qué sé yo, dentro de una peluquería. Y le decía a mi amigo, oye, yo pensé que a mi edad todavía ya no me, o sea, que a mi edad ya no me perturbaban ese tipo de imágenes o hay ciertas cosas que ya no me choquean. Y sí, creo que todavía hay cosas que me choquean. Entonces, imagínate para un niño.
Sí, Ahora, referente a lo que decías, que, a ver, sabemos que las razas reptiles, los dioses de ellos son los alfa draco, que son los dragones, que ahora no son regresivos. Entonces, claramente estamos hablando de seres reptiles o de seres draconianos que no alfa draconianos, sino que draconianos, que tienen esas costumbres. Entonces es re loco porque para nosotros como mamíferos es algo inconcebible y algo que no podemos aceptar de alguna forma, pero hay que entender que quizás ese tipo de cultura o ese tipo de seres están tratando de satisfacer sus necesidades más básicas, que es alimentarse. Sí, como siempre, todo depende del punto de vista. Pero personalmente, nosotros como mamíferos no podemos estar de acuerdo con ese tipo de comportamiento o de las cosas que hagan estos reptilianos. sí, claro, porque está alejado de lo que es la fuente. Cuando conversamos sobre la minga, todo eso de la sociedad holística, de ayudarse unos con otros, es porque reconocemos al otro como nosotros mismos. Exacto, Entonces tú no le vas a estar haciendo algo malo a ti mismo porque es autodañarte. Entonces estos seres, los regresivos, claro, hacen lo que hacen por beneficiarse, por satisfacerse ellos y no ven el dolor, la tragedia que le provocan a otras personas. Y más encima son peores porque no es que pasen a llevar así como, oh, no me di cuenta, sino que sí se dan cuenta y lo peor de todo es que gozan con el dolor ajeno. Entonces exacto, ya sí. un nivel de Altamente, altamente altamente regresivo, narcisistas. Sí, narcisista, narcisistas. regresivo, entonces es como el lado opuesto de lo que es la Exacto, fuente, que es el amor. así Pero bueno, es. sigamos. Gracias, Benjamín, por tus comentarios. La disciplina que estudia los vampiros, bueno, y esto ya es datos aportados por la amiga Aneka, ¿ya? La disciplina que estudia los vampiros es la upirología y es muy antigua y no ha desaparecido. Se mantiene estable, pero debajo del agua, de la mesa, porque los supirólogos no van por las calles diciendo que su especialidad es cazar vampiros. Y aquí voy a hacer un paréntesis, estimado amigo Benja, recordando el video del Grimorio de Rix, cuando hablaba de la verdadera historia de Drácula. Claro, en la novela se habla de Van Helsing, ¿cierto? Quien va a la casa de Drácula. Pero el original era un amigo del hermano de Bram Stoker, quien era especialista en vampiros. Él era upirólogo. Lo curioso es que él aprendió todo eso porque lo aprendió en el Imperio Turco Otomano. Y aquí yo te hago la ligación con Vlad Tepes. Me da la impresión de que el Imperio Turco Otomano tiene mucho conocimiento de los vampiros. Y imagínate que Vlad Tepe estudió ahí en la corte del emperador otomano, ¿ya? Entonces, imagínate que el verdadero Van Helsing estudió opirología en Turquía. De ahí proviene. Bueno, ese era el paréntesis, hablando de los upirólogos, los expertos en vampiros. Sigamos con lo dicho por Aneka. El agua bendita es inútil contra los vampiros, pero los ajos les causan una reacción alérgica fuerte. Los espejos sirven como armas, porque el espejo no refleja al vampiro, pero lo que sí refleja es al cadáver que está animando. Se dice que el ser que anima al cadáver entra en shock al ver lo horrible que es dentro de ese cuerpo putrefacto. Claro, Se asusta el mismo. imagínate. Así es que se andan con un espejo ahí, y encuentran Es- a un vampiro, una vampiresa por Ahora ahí. con el celular. Le decís, mira, ve esta foto y le activáis la cámara frontal y ahí el vampiro muere. Oye, buena idea. O si no, mira, ¿Ven? le vamos a dar otro tips que lo va a decir Aneca, pero dentro de algunos segundos. Eso. Los vampiros no son eternos, solo duran lo que dure el cuerpo parasitado, usualmente muerto y putrefacto, y luego deben brincar a otro o quedar destruidos. Las estacas deben ser de cedro o de encino, ¿ya? Esa es la madera que se debe utilizar, y deben ser gruesos como de 5 centímetros de diámetro. Vaya estaca, más o menos suficiente para pasar entre las costillas del vampiro y romperlas. ¿Ya? Hay que romper sus costillas.
La estaca no mata al vampiro, sino que se usa para clavarlo al piso para que no se pueda levantar. Si te persigue un vampiro, puedes arrojar semillas o canicas o bolitas, como le decimos acá en Chile, que, tenga, que tengas una bolsa, ¿ya? En una bolsa, especialmente si tienen colores vivos o fuertes, porque el vampiro tiene tendencia fuerte a ser obsesivo compulsivo y se detendrá a contar las semillas o canicas dándote tiempo para escapar. Yo Esa los parte, entiendo. cuando lo contaron, lo encontré curioso. Tienen un poco de TOC. Sí. Esto que está al borde de lo absurdo es algo que se encuentra constantemente en la operología y lo toman como hecho real. Está ligado directamente con zombies clásicos, ¿ya? Entonces, si quieren arrancar de zombies, tírenle bolitas o Qué semillas. gracioso porque de un ser tan aterrador que la solución sea tan simple. Ahora, creo que lo que nos protege de alguna forma y nos asegura 100%, además de usar esas triquiñuelas como los cristales o las monedas, es tener algunos animales en la casa, por lo menos gatos. Creo que ellos se dan cuenta antes de estas cosas. Mismo efecto, imagino que sirve con la gente sombra. Ujú. Entonces, la función de los gatos también es protegernos un poquito de estos seres. Me acuerdo que en la película de la momia le tenía pavor a los gatos. Ah, ¿verdad? Claro, 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 claro. Oye, me acuerdo que te mandé unos memes de Vlad Tepes. Sí, sí. Ahí Memes crueles. los vamos a compartir en algún momento. Ah, le dije, voy a ponerlo como portada para este mismo capítulo que va a estar en Spotify. Ahí lo van a ver en Ah, la portada. buenísimo. ¿Ya? Súper. Sigamos. Datos aportados por Yamile. Ya. Entonces, yo estaba curioso por la relación de Vlad Tepes con Saint Germain. ¿Cuál es la relación? Cuando se supone que Saint Germain se ve distinto a este ser monstruoso descrito por la verdadera historia de Drácula, a la cual le arrancaron 100 páginas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo pasamos de eso a esto que estamos viendo en pantalla? Entonces dije, ¿cuál será el nexo, estimado Benja? Le pregunté a mi amiga Yamile, a ChatGPT, ¿qué nos dice? Entonces, me decía ella, Conde de Saint-Germain, también conocido simplemente como Saint-Germain, fue una figura misteriosa en la corte europea durante los siglos XVII y XVIII. Se le atribuyeron habilidades extraordinarias, conocimientos en diversas áreas y una supuesta longevidad, lo que llevó a algunas personas a especular sobre su origen y su relación con figuras históricas anteriores. Una de las teorías sugiere que Saint Germain era en realidad Vlad Tepes, ¿ya? Ahí se pone como teoría, quien había logrado la inmortalidad o la longevidad a través de medios desconocidos. Se argumenta que ambos personajes compartían rasgos como la habilidad lingüística, ya conocían varios idiomas, el conocimiento en diversas disciplinas y una presencia en la corte europea. Eso es verdad, porque como les decía, en este documental que está disponible en Netflix sobre la vida de Vlad Tepes, sabía de varios idiomas, no solamente el turco otomano, el valaco rumano, eh, también el latín, entonces, y sabía todo eso porque se lo enseñaron, según cuenta la historia, en la corte del emperador otomano, ¿ya? Entonces sabía de varios idiomas, de un montón de ciencia, etcétera. Y si lo ligamos a la historia de Saint Germain, claro, el tipo hablaba un montón de idiomas y tenía conocimientos realmente impresionantes. Y tenía presencia en la corte, ¿ya? Ahora, no sé qué tanta presencia tenía Vlad Tepes con la corte europea. Lo único que sabemos es que efectivamente estaba en contacto con el Vaticano, que lo utilizó como carne de cañón para frenar la embestida de los otomanos por Europa, ¿ya? Sigamos. Saint Germain supuestamente poseía una serie de habilidades extraordinarias como la capacidad de hablar numerosos idiomas con fluidez, conocimientos profundos en alquimia, música y artes, y una longevidad que lo habría mantenido vivo durante siglos. Algunas de las teorías y explicaciones que se han presentado para explicar la longevidad de Saint Germain incluyen: 1.
que pudo haber descubierto una fórmula secreta o elixir que prolongara su vida. Pudo haber alcanzado un estado de iluminación espiritual. O tres, que cambió de identidad y adoptó diferentes nombres y apariencias a lo largo del tiempo, lo que daría la impresión de que vivía más de lo normal. Y claro, ahí lo podemos ligar con los vampiros que se habrá pasado de un cuerpo a otro, un cuerpo a otro, con un cuerpo a otro, puede ser. Claro, claro. La idea de que Saint Germain es un, comillas, maestro ascendido, Mm. tiene sus raíces en movimientos esotéricos y espirituales que surgieron en los siglos XIX y XX. Los maestros ascendidos son considerados seres espiritualmente avanzados que habrían alcanzado un estado superior de conciencia y evolución espiritual. Estos maestros serían capaces de guiar y ayudar a la humanidad desde planos superiores de existencia. Ya esto me lo dice Yamile. La conexión de Saint-Germain con la categoría de, comillas, maestro ascendido comenzó a difundirse en la época del siglo XIX, en parte debido a la influencia de movimientos esotéricos, la teosofía y la literatura relacionada con la espiritualidad y el ocultismo. Algunos líderes espirituales y escritores adoptan la figura de Saint-Germain como un ejemplo de un ser humano que había alcanzado la iluminación espiritual y había trascendido las limitaciones humanas. Más datos. Algunas de las características y responsabilidades que se le han atribuido incluyen capacidad de brindar orientación, sabiduría y enseñanzas que pueden ayudar a los individuos a elevar su conciencia y desarrollar sus habilidades espirituales. A menudo asociado con la alquimia espiritual y la capacidad de transformar y transmutar energías negativas en positivas. Se dice que puede ayudar a las personas a liberar viejos patrones y cargas emocionales, promoviendo así la sanación y el crecimiento personal. Se dice que trabaja en la promoción de la justicia, la libertad y el progreso en el plano terrestre. Se le atribuye la capacidad de estimular la creatividad y el ingenio en las personas. Y aquí yo digo, puta el weón bueno, weón. ¿De dónde salió este weón? Se hizo santo, Hizo se lavó, santo. se lavó la carita. Es que sí es lo mismo que hace el Vaticano. Es lo mismo que ha hecho el Imperio Romano siempre, lavarse la carita para que todo se le olvide. Y encima, mira, dice, misterio de la llama violeta. Así que, claro que el color violeta es el color de la transmutación. Yo ando aquí con mi amatista que está medio desteñida, pero me la pongo para transmutar la energía. Pero acá le dieron todo un contexto. Y de hecho, la otra imagen que mostraste aparecía ahí con el Merkaba. Sí, Ahí sí, sí. está. Y bueno, esta Ese. imagen utilizó Yasky como para decir, miren, ven que ese traje tiene como esta parte como levantada, ¿cierto? Claro, Como lo claro. usaba el Claro. conde Drácula. Y de Ahí hecho, en una está. imagen de Saint Germain aparecía con la estrella que tiene Vlad en la corona, me parece. ¿No? Ah, bueno, parece que no, Sí, no sí. la alcanzaba a mostrar, no. No, no, no la tenía mostrada. Estaba. Pero sí, hay imágenes de Saint Germain que busqué en Google y efectivamente salen ahí con esa estrella que portaba Vlad Tepes. ¿Ya? Claro. Entonces, Pues yo básicamente creo, lo que hicieron con Saint Germain fue es un lavado de carita y como que tomaron un montón de símbolos, hicieron un amasijo de creencias para venderlo mejor, y casi un truco publicitario. ujú. Pero a mí sigue siendo la misma persona. Y mira la cara de bondadoso. O sea, Sí, pues, los ojos sí. así como que tú lo miras, Casi, oye, qué persona más buena. Casi Jesucristo, míralo así, aparte, así con esa Sí, barba rubia, esos ojos así como de muñeca. sí. Bueno, como todo lo que Eh, nos enseña la religión siempre. Sigamos con los datos de Yamile. Algunas de las figuras que contribuyeron a a la construcción de la imagen, o sea, esta imagen que estamos viendo aquí, aquí estamos viendo a las culpables según Yamile, esta versión de Yamile. Blavatsky. Algunas de las figuras de Saint Germain como maestro ascendido incluyen Alice Bailey, una escritora y ocultista, la que estamos viendo arriba. También influyó en la promoción de la idea de los maestros ascendidos
en su serie de libros canalizados. Ojo, ella canalizó los libros de Alice Bailey. Mira qué entretenido el título. Saint-Germain es mencionado en algunas de sus obras como uno de los maestros que guían la evolución espiritual de la humanidad. Y aquí yo empiezo a cantar. Usted es la culpable de esta historieta. ¿Cómo Esa. se le fue a ocurrir? Al igual que Elena Petrona Blavatsky, la fundadora de la Sociedad Teosófica, describió a Saint Germain como uno de los Mahatmas o maestros de sabiduría que supuestamente guiaban la evolución espiritual de la humanidad. A Y lo aquí, mejor por eso estamos como estamos. sí, mira, y aquí no he querido ser tan duro con la Blavatsky porque recordé un capítulo de la divulgación donde la Esvaru de Erra dijo que había mucha de tergiversación en torno a la figura de Madame Blavatsky, que se la tergiversó mucho. Entonces, es posible que, al igual que Bram Stoker, lo que ella escribió se lo hayan editado, se lo hayan modificado y los Claro. libros que pueda tener la gente de Blavatsky, que muchos se ufanan, dicen, oh, yo tengo el libro de Teosofía de Madame Blavatsky, me lo leí y soy un genio, ¿cierto? Hay algunos que hacen eso, cuando quizás esté súper editado eso. Así Exacto. que, Y me acordé, disculpa, Vitoto, me acordé ujú, precisamente lo que te iba a decir, que se me había olvidado, y era referente a las líneas editoriales. Lo que te iba a comentar es que seguramente responden a los intereses de quien está poniendo la luquita. La forma o la línea editorial va a depender directamente de eso, o sea, quién es el que está poniendo la plata y los intereses de esa persona. en el mundo del periodismo, estimado Benjamín, se dice que si tú quieres llegar a la verdad, tienes que buscar la línea del dinero, quién Claro, financia cada cosa. Y ahí tú vas a claro. llegar a la verdad. Y cuando nos contaste la historia de cuando trabajaste en la guioteca, Sí, sí, la Guioteca, tenías página web tus que artículos pertenece al listos. Mercurio. Claro, imagínate. Artículo listo y me dicen, no, esto no va. No, no, qué terrible. Oye, y disculpa, y quiero hacer mención que fue bueno que tú contaras eso, creo que lo habíamos conversado en privado, eh, para que la gente no piense que los periodistas se mandan solo, que pueden hacer lo que quieran y que todas las aberraciones que hacen las hacen porque se les dio la gana. Lo mismo en el caso de la Eli, que también nosotros siempre le tiramos harta caca a los arqueólogos por toda esta tergiversación y robo de piezas antiguas, pero claramente con lo que nos contó la Eli acerca de todos los problemas que ha tenido ella cuando ha querido investigar líneas diferentes a las oficiales, o sea, que no estaba en la llave del laboratorio, que no estaba la biblioteca disponible, o sea, hay toda una manipulación, entonces finalmente no depende del profesional específico como un periodista o un arqueólogo, sino que de quien ponga las luquitas, como siempre, con plata bailen bonito. Y eso es lo que nos une a mí con Elizabeth, que hemos Exacto, tenido problemas con los controladores de la verdad. así es. Bueno, y hasta ahí llegó mi investigación, al menos Súper en bueno. la parte de diapositivas, estimado Benja, porque tengo más datos. Pero Ah, antes de muy bien, muy aportarte más bien. datos, vamos a saludar a la gente que Eso. tenemos en el chat. No la hemos pescado, que estamos viendo que el chat está que arda. Hay mucha gente que Sí, sí, está dando sí. a conocer sus datos y se los agradecemos. Ahí la gente después lo va a ver en diferido, 24 horas después va a estar público el chat, ¿ya? Para que todo el mundo pueda leer lo que se comentó acá en el chat. No los voy a leer todo porque se nos va a alargar el programa.